Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, les habla nuevamente Julián Esteban Gutiérrez y esta vez para la segunda parte de los comandos en Linux. Los comandos que vamos a tratar en este video aparecen siempre en este recuadro en la primera parte del video para que la persona que está asistiendo al video sepa de antemano qué comandos vamos a utilizar y si es de interés en este momento este video. De nuevo, lo que se puede hacer un enfoque teórico de esos comandos, pero preferí hacer todos estos videos de una manera práctica. Entonces vamos manos a la obra. Vamos a iniciar acá. Ok, como siempre vamos a comenzar los videos en la terminal de Linux y es en esta terminal en donde vamos a comenzar a practicar cada uno de los comandos que ya se mencionaron. Debo resaltar que las personas que ven este curso deben dedicar un tiempo a practicar cada uno de los comandos hasta que queden interiorizados. Les recomiendo no avanzar en los videos hasta que no tenga ya los videos anteriores previamente trabajados en una terminal. No se quede netamente con la explicación que yo doy porque esto requiere práctica. Y cada vez que avance yo asumiré que usted ya maneja los comandos que hemos visto en los videos anteriores. Entonces es totalmente recomendable que lo haga. Ok, entonces el primer comando que vamos a ver se llama df. Entonces vamos a ver qué hace df, ¿cierto? ¿Se recuerdan? What is df? Entonces dice que es un reporte, ¿cierto? Del espacio utilizado. Entonces vamos a decir df y aquí nos dice precisamente qué parte del sistema está usado, qué porcentaje, cuánto está disponible. Pero estas unidades, estos números que aparecen aquí, están en unos términos que se llaman bloques. Aquí dice un bloque. Entonces no es una unidad como que sea muy natural para nosotros. Entonces al df le podemos colocar un parámetro adicional, human, para que nos diga una información un poco más clara para nosotros. Entonces el porcentaje se mantiene, pero esto que estaba a nivel de bloques ya pasa a unidades como megas, gigas, ¿cierto? Entonces me está diciendo que el directorio raíz tiene usado el 35%, que está disponible 13 gigas y que he usado el 6,4 gigas, que es lo mismo que está aquí en bloques. Entonces yo sugiero usar siempre "-h" para poder representar toda esta información en gigas. Vamos a mirar eso en el manual. Man df, entonces efectivamente cuando yo mire aquí está, "-h" o también puede ser "-human", ¿cierto? Que sea leíble por humanos, imprime los tamaños en potencias de 1024, o sea, megas, gigas, teras, todo eso. Muy bien. Ok, listo, entonces sigamos. Resulta que yo también puedo decirle, no, yo no quiero saber todo, sino cuál es el espacio realmente que estoy usando. Entonces hay un comando que se llama du. Vamos a ver si es verdad. What is du? Entonces, ¿sí ve? El tamaño estimado que se está usando. Entonces yo digo du solo. Entonces me dice todas las carpetas de mi directorio donde yo estoy ubicado. Recuerden que yo estoy ubicado en Gutiérrez del Home. Cada una de estas carpetas cuánto ocupa. Entonces, por ejemplo, música ocupa 4, ¿cierto? Esto está a nivel de bloques también. Pero yo puedo decirle entonces du "-h", punto. Entonces estoy diciendo muéstrame todo también allí. Entonces esto ya está en tamaño de kilos, megas, ¿cierto? Entonces me está diciendo que este punto caché, que es un directorio que está oculto, está ocupando 5,7 megas. Pero de pronto a mí no me interesa todo, a mí me interesa solamente, por ejemplo, esa carpeta que se llama música. Entonces escribo música y me muestra, es que tiene tilde, qué pena. Entonces, música y me dice que solo música ocupa 4K. Entonces yo puedo hacer todo el listado o puedo centrarme en uno nomás. Por ejemplo, en ese punto caché, a ver qué es lo que está ahí adentro. Caché y me muestra la información ya de caché porque ocupa 5,7. Entonces me dice, esta parte dentro de caché ocupa tanto y así yo puedo ir mirando toda la información. Al debug yo también le puedo hacer una parte de resumen. Entonces yo le puedo decir "-h", pero con una S aquí, de summary. Entonces aquí me dice resumen. En resumen no me muestra todo el listado como está acá toda la información detallada, sino que me dice el resumen. Lo mismo acá, si yo no quiero el resumen de caché, sino del directorio actual, mire que me dice mi directorio actual ocupa 6,1 megas. Recordemos que si lo hago sin la H, perdón, sin la S, entonces me lo muestra totalmente detallado, cada una de las carpetas cuánto ocupa. Entonces la S me resume la información en el total, ¿correcto? Y la H me lo hace en una unidad que yo entienda o que sea más clara para mí. Esto en bloques no me dice nada, ¿cierto? Muy bien. Ahora, eso es en términos de disco, ¿cierto? Cuánto está usado y cuánto está libre y cuánto está utilizado.
Pero y en términos de la memoria, ¿cómo estoy? Entonces yo puedo decir free y entonces me dice la memoria. Al principio, si ustedes recuerdan, yo configuré una máquina con 4 gigas, pero tuve que bajarle un poco a 2 gigas porque estoy grabando al mismo tiempo que estoy trabajando en la máquina virtual. Entonces tuve un problema con el audio, entonces la disminuí a 2 gigas, que es la parte que está acá. Entonces con 2 gigas yo puedo mirar cuánta es la memoria total, cuánto he usado de la memoria, cuánto está libre, cuánto espacio de la memoria virtual, eso se refiere el swap, hay en total y cuánto está libre, ¿cierto? En este caso no he usado nada de memoria virtual. Es un tema que se puede ver más adelante cuando se puedan hacer prácticas de instalación avanzada de Linux. O yo puedo colocar este parámetro "-m" para que me lo dé también unos términos más claros, ¿cierto? Muy bien. Vamos a mirar. Recuerden que podemos decir "-m" de free y ver precisamente ese "-m" para que no queden dudas, sea mostrado en términos de megas, ¿cierto? En megabits. Entonces me voy otra vez. Entonces aquí me dice que tengo 1900 megabits libres, o sea casi 2 gigas. 2 gigas de hecho. Muy bien. Ahora, solo para las personas que son programadores hay un comando que es muy importante que se llama el LDD. El LDD me permite saber, por ejemplo, cuáles son las librerías que un programa necesita. Entonces resulta que el LS en realidad es un programa. Recuerden lo que dije en el video pasado. En Linux todos son programas. Entonces LS es un programa que está en la carpeta bin. Entonces cuando yo digo LDD del programa LS, observen que él me dice que este programa requiere todas estas librerías de mi sistema. Entonces si por alguna razón una de esas librerías no está, pues este comando no va a funcionar correctamente. Entonces eso es muy importante para los desarrolladores, para que conozcan los programas que están usando, qué librerías son, etcétera, etcétera. Pero es algo más avanzadito. Por ahora quería que no se perdiera ese dato, que es importante. Ahora, ya hemos visto que ls-l me saca un listado de esta manera, que ls solo me lo muestra de esta otra manera. Pero qué tal que yo pudiera tener un comando que yo dijera l, me sacara, bueno, l casualmente existe, x, y me sacara esa información de esta manera. Entonces, esa forma se hace con algo que se llaman los alias. Entonces, yo puedo decir, hágame un alias de x que va a ser un ls-l. Entonces, observe, cuando yo ejecute x sin el alias, dice que el comando no existe o no es encontrado. Yo ya creo un alias llamado x que es un ls-l. Entonces, cuando yo diga x, observen que ya funciona. ¿Por qué? Entonces, voy a escribir solo alias. Me está diciendo que x, ahora sí, x, se debe interpretar como un ls-l. Y ls, ahora sí, miren acá, ejecute un ls diciéndole que el color es automático. Entonces mire cómo funciona, por eso sale a colores aquí, en esta versión de Linux, porque hay un alias que me ejecuta el comando ls, pero diciendo que es a color. Hay otros alias en este Linux que es el ll, que es un ls-a-l-f. Vamos a mirar ll, y ahí está. Entonces ll en realidad no es un comando, ya sabemos entonces, el ll es un alias del comando ls con estos parámetros. Entonces, alias es muy interesante en la medida que yo puedo darle un nombre a un comando mucho más complejo, especialmente si ese comando lo voy a utilizar mucho. Estos comandos que yo estoy creando con el alias, una vez que cierre la terminal, desaparecen. O sea, es un alias de esta terminal nomás. Si yo abriera otra terminal, entonces ese comando no funciona. Observe, X funciona aquí, pero cuando yo abra otra terminal por acá, mover, aquí vamos aquí al menucito, vamos a crear una nueva terminal. Se me perdió. Pestaña nueva. Ahí está. Aquí tenemos una. Vamos a agrandar el tamaño de esta para que se vea un poco mejor. Aquí estamos. Esta es otra. Entonces tenemos dos. Una que está acá y la otra que está acá. Entonces si yo digo alias aquí, aquí están las que están grabadas en el sistema y la X que yo la creé aquí no está. Entonces más adelante en otro video le voy a enseñar qué archivos de configuración modificar para que estos alias que nosotros creemos queden permanentes en el sistema. Entonces por ahora es temporal. Yo apago el sistema o cierro esta terminal y ese alias va a desaparecer. Pero bueno, si yo quisiera eliminarlo en este momento, porque no, ya no lo necesito, entonces yo escribí un alias y le doy el comando que quiero eliminar, X, el alias. Vamos a ver si es verdad. Alias, ya no está la X. Y cuando diga X, pues va a dar error porque ya no existe. Vamos a mirar algo acá. Si yo digo un alias,
ls, vamos a ver, allá no está el comando ls con el alias, pero cuando yo diga ls aquí solamente, mire que ya no sale a color. Eso era lo que mencionaba en el video anterior. No todas las terminales vienen a color por defecto. Entonces aquí yo no sabría, si yo creo un archivo, touch, como lo vimos en el video pasado, carta, le digo ls, entonces vemos que carta, salvo la mayúscula, que podría cambiarlo también a mayúscula, carta aquí, vamos a mirar ls, mire, no hay forma de diferenciarlo, entonces por eso era importante en el video anterior el "-f", entonces yo ya sí sé que este es un directorio y que estos no, precisamente porque no está a color. Claro, las terminales que lo soportan, entonces yo ya puedo dejarlo a color como está en esta otra, mire que aquí está el alias, donde simplemente le vamos a decir menos color, automático, o podríamos decir ls color. Entonces mire que está allí. Entonces por defecto en esta distribución el ls es un alias del comando ls pero con el parámetro color para que lo podamos ver de una manera más agradable. Muy bien, entonces cerremos un momentico esta terminal para no volver a crear ese alias y quedémonos con este que ya está configurado. Perfecto. Muy bien. Ahora, resulta que yo ya mencioné de que en la carpeta etc están los archivos de configuración, ¿cierto? Dentro de esos archivos de configuración hay un archivo que se llama passwd. Ese archivo contiene la información de los usuarios. Entonces observen que aquí al final dice, por ejemplo, Jugutier. Aquí en esta X es el lugar donde antes se almacenaba el password de ese usuario en forma cifrada. Ahora está en otro archivo. Este es el número que identifica al usuario, el grupo del usuario, el nombre del usuario y otro poco de información que vamos a ver más adelante cuando creemos usuarios que nos pide otra información. Esa se colocaría acá. Acá iría dónde está la carpeta home de ese usuario y cuál es la terminal que él está usando, el shell. En este caso estamos usando el bash, ¿cierto? Mire que aquí hay unos usuarios del sistema que no tienen asignado un shell o totalmente aquí no pueden entrar al sistema, ¿cierto? El root, que es el que yo mencionaba que era el superusuario, está por aquí arriba. Vamos, aquí está el root. Mire que también tiene bash como shell, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces hay comandos también donde yo puedo modificar el shell, ¿no? Yo quiero usar tal shell y lo puedo usar en mi sistema. Pero bueno, eso lo veremos después. Entonces, ¿qué estoy mostrando en este momento? Que existe un comando llamado cat que me permite ver el contenido de un archivo, cualquiera que sea. Por ejemplo, otro, protocols. Protocols. Ok. Y me muestra un archivo que contiene una información ahí de unos protocolos de red. Ok. Eso es cat. Pero hay un comando que es similar a cat, pero se escribe al contrario, se llama tac. Hace algo similar a cat, pero muestra el contenido en orden inverso. Entonces, si usted observa, la última línea aquí era esta que se llama rock, ¿cierto? Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, ahora quedó invertido el archivo y esa línea que mencioné es la que quedó de primero. Entonces muestra el contenido del archivo en sentido inverso. Vamos a hacerlo con el de password para que veamos. Entonces en password la última línea era de Jugutier y la primera de root. Entonces ahora quedó el root en la última y Jugutier debió quedar de primero en esta lista. ¿Verdad? Aquí está. Entonces ya tenemos dos comandos. tac y cat. ¿Listo? Ambos para ver el contenido de un archivo, uno en un sentido y el otro en sentido inverso. Todas estas instrucciones que yo estoy mostrando ahora, todos estos comandos, nos van a ser de mucha utilidad en los cursos, en los videos más avanzados en este curso, donde aprendamos a combinarlos para crear un archivo especial que se llama un script, que hace una tarea más compleja de la que los comandos por sí solos hacen. Entonces, ojo con eso que lo vamos a necesitar más adelante. Pero ya nos dimos cuenta de que hay archivos que son grandes, por ejemplo este de protocolos, y yo no veo nada ahí. Yo puedo utilizar los dos dedos en el pad del portátil, si tengo un portátil, y ver el contenido hacia arriba. Esa sería una forma, correcto, muy bien. Pero ¿y otra forma cuál puede ser? Entonces existe un comando que se llama more, que yo le digo etc protocols, y mire que él me muestra y me dice acá que hay más, ¿cierto? Entonces yo con la barra espaciadora puedo avanzar por páginas y ver el contenido. Cuando termina el programa sale, ¿cierto? Pero yo no tengo sino esa forma de navegar allí.
Ahora, existe otro comando que se llama less. Es muy similar a more, pero tiene una gran diferencia, que yo puedo usar las flechas para moverme, como si estuviera viendo el manual. Acá donde está el cursor, aquí en la parte de abajo, yo puedo dar ciertos comandos de búsqueda y otras cosas que en este momento no voy a hacer, pero se puede. Y con la letra Q yo me salgo de esta forma de editar. También puedo usar la barra espaciadora, igual que en el manual, ¿cierto? Entonces voy a hacer Q. Si deseamos podemos dar el manual de LES para que observemos los comandos. Entonces están los parámetros, pero por aquí están los comandos, vean, comandos que se pueden hacer. Entonces puedo invitar a la persona que está viendo el video a que experimente un poco con esos comandos y busque algunos ejemplos que en este momento no voy a emplear, pero ya sabemos que existen comandos que puedo hacer ahí. Muy bien. Otro comando es el siguiente. Resulta que es listo. De este archivo de protocolos o de password mejor. A mí no me interesa todo el archivo. Vamos a volverlo a listar. No me interesa todo. Sino yo quiero solamente conocer las primeras 3 líneas. Entonces yo puedo utilizar uno que se llama hit -3, -3, etc. Password. Entonces observen lo que sucede. Me muestra las 3 primeras líneas. Si ustedes recuerdan bien, la información del root es la que aparece en la primera línea. Entonces este numerito que está acá me dice cuántas líneas estoy interesado en ver. Por ejemplo 5, entonces me muestra las primeras 5, ¿correcto? Luego vuelvo y digo, podemos combinar un comando con otro para dar una información más puntual, pero por ahora sí. Si yo quisiera no las primeras, sino las últimas 5, entonces no utilizaría el comando hit, sino el comando tail. Entonces recuerden que la última era Hugo Tierra, entonces son 5 líneas de abajo hacia arriba. Entonces ya tenemos tail y tenemos hit para ver las primeras líneas o las últimas líneas de un archivo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer un experimento, vamos a borrar un momento esto acá y vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar un poco esta ventana, voy a crear una nueva terminal, le voy a agrandar aquí la visión. Bueno, espera un momento acá, acá, mejor acá. Porque este que acabé de hacer me abre una nueva ventana, ¿cierto? Y el ejemplo anterior, lo que me abría era nueva pestaña. Esta es una pestaña, ¿cierto? Está bien. Pero yo que en este ejemplo yo necesito es una nueva ventana. Perfecto. Entonces agrandamos este un poquillo más, con control más en este caso. Bien, así está bien. Bueno, entonces existe un comando relacionado con el tail que es muy importante, sobre todo cuando yo quiero monitorear los archivos de bitácora del sistema. Ese comando se llama el tail-f. Entonces en este momento vamos a suponer que hay un archivo que se llama errores. Vamos a mirar, errores. Voy a dar enter y va a dar un error, porque el archivo de errores no existe. Efectivamente, no hay nada que leer, no hay ningún archivo errores. Observe que no hay. Hasta ahí todo bien. Entonces vamos a crear ese archivo. Errores. Errores. Perfecto. Ese lo vimos en el video anterior. Vamos a ver, efectivamente aquí tenemos errores. Voy a repetir con flecha arriba el comando tail-f de errores y observe que la pantalla queda en espera. ¿Qué hace tail-f? Él se queda escuchando o observando ese archivo. Cualquier cambio sobre ese archivo, él lo reporta acá. Entonces, si esto no fuera un archivo de bitácora del sistema, yo podría ver en tiempo real, digamos, cualquier evento que pase. Entonces, en la otra terminal, yo voy a utilizar un comando, echo, que imprime un mensaje en la pantalla. Hola. Pero me voy a adelantar a un tema y voy a decirle aquí que ese hola me lo envíe a un archivo, ese quiere decir enviar, llamado errores. Y observen lo que pasa. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este errores, este hola, perdón, él lo va a grabar en ese archivo. ¿Qué hace tail? Él está pendiente del archivo y cualquier cambio en el archivo me lo muestra acá. Entonces vamos a mirar otra vez. Yo quiero mandar un mundo. Pero esta vez lo voy a usar con 2 simbolitos de estos. Ya le voy a mostrar la razón. Mundo. Entonces aparece hola mundo ahí arriba. Si yo aquí hiciera, ojo, ls, ahí está. Si yo digo cat, errores, observen que quedó la información de hola mundo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pero que la ventanita está como muy grande. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de utilizar 2 símbolos hubiera utilizado solo uno?
Entonces digamos acá mundo, vamos a hacer viva. Entonces vamos a ver aquí arriba qué pasa. Aquí lo corremos, muy bien, enter. Desaparece aquí que falló, fue truncado y viva. O sea, este señor, uno solo, elimina el archivo, lo pone en cero y me coloca viva. Mire que cuando yo veo aquí abajo el contenido de errores solo tengo viva. Entonces por eso necesitaba poner dos aquí. Viva y vamos a poner ahora sí Colombia. Y efectivamente me dice aquí viva Colombia. Y podemos ver que efectivamente tiene los dos elementos. Esto es esto lo vamos a trabajar en un video posterior, pero necesitaba para poder explicar el concepto de tail-f, ¿cierto? Entonces vamos a cerrar acá. Muy bien. Y esto, si yo no quiero que lo haga más, presiono simplemente control C y el video se cierra. Ahora, resulta que yo necesito a veces buscar algo en un archivo. Entonces yo le puedo decir create, ¿cierto? Puedo necesitar algo que, por ejemplo, la palabra IP dentro de ese archivo llamado protocolos. Y mire que él me va a mostrar efectivamente todas las líneas, voy a hacer un poco más grande esta ventana, todas las líneas de ese archivo protocolo que de alguna manera tengan la palabra IP, así sea parte de una palabra más grande. ¿Vamos? Ojo que este IP que está aquí está en mayúsculas, entonces no lo tomó. Entonces voy a decirle, no, búsqueme lo que está en mayúsculas. Y entonces ahí aparecen otras líneas donde aparece mayúsculas, ¿cierto? Entonces ahí lo que estoy diciendo es ahora, sin ningún parámetro adicional, él es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿listo? Si yo quisiera un poco más de detalle, entonces yo puedo decir, muéstreme IP versión 6, es un protocolo de redes, ¿cierto? Entonces me dice acá, estas son las líneas relacionadas con IP versión 6. Pero resulta que yo no quería todo eso, ¿cierto? Yo quería solamente una parte. Entonces a mí me interesa solamente las que comienzan con IPv6, que está aquí. Entonces, ojo que esa está en minúscula, te la voy a poner en minúscula, para que veamos algo. IP. Entonces aquí salieron exactamente las que comienzan en mayúscula. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vamos a mirar algo. Yo puedo colocar solo la palabra IP, para que veamos algo aquí. IP. Entonces sale IP, todo esto que está acá, ¿correcto? Pero miremos esta línea. Aquí IP no está al inicio, acá tampoco. Entonces, si yo quisiera solamente las que comienzan por eso, entonces debo colocarle acá un símbolo que se llama este simbolito. Entonces, ese simbolito me dice solo las líneas que comienzan por IP. Entonces, mire que ahora sí me filtró esta línea, esta no apareció. ¿Por qué no apareció? Porque el IP aquí apareció más adelante. Entonces, eso es interesante. Hagamos otro ejemplo, esta vez con el archivo de password. Entonces, yo digo, muéstreme root y vamos a decirle etc password. Entonces yo le digo password acá y aquí aparece la información del password y esta otra línea porque aparece root también aquí. ¿Sí? Entonces no me interesa todo eso, solo me interesa la línea en donde aparece root en la primera parte. Entonces coloco así y me dice que es esta línea en la primera parte. Entonces estos comandos son muy interesantes y son más complejos de lo que acabo de explicar aquí. Entonces recomiendo de nuevo leer el manual para entender todos los parámetros y cosas que se pueden hacer con grep. Por ahora, mientras llegamos a los scripts, lo vamos a dejar de esa manera. Ahora, hay unos archivos interesantes que podemos ir viendo con el comando cat. Vamos a borrar un momento, que son los que se encuentran en el archivo proc. Entonces yo le digo proc y yo le puedo decir cpu info. Recuerdan que yo les mencionaba en el video anterior que todo lo que hay en este directorio es dinámico y se va creando al tiempo. Entonces, entre esos está la información de la CPU. Entonces me dice cuántos procesadores tiene, qué información tiene, en fin, ¿sí? Todo eso. Bueno, eh, hay otra información, por ejemplo, ya un poco más técnica, que son las interrupciones para los que ya conocen un poco de hardware. Entonces, cuáles son las interrupciones del sistema. Puedo mirar la información de la memoria. Entonces, la información de la memoria está acá, ¿cierto? Memoria libre, bueno, en fin, toda una información técnica del sistema. Entonces, eso lo puedo hacer con CAD, ver los distintos archivos que hay en ese directorio de Pro, que son todos estos que hay acá. Perfecto. Existen otros comandos, ls, pero esta vez PCI. Entonces ls PCI me muestra la información de mis dispositivos PCI. Ya también puedo ir combinando con otros parámetros, por ejemplo, para mostrar la información en forma de árbol, que es la T que está allí, ¿sí? En forma más detallada, bueno, en fin. Entonces esa es toda la información de los PCI. Si yo quisiera la información de los dispositivos USB conectados,
Entonces list USB y ahí me da la información. Recuerden que estamos en un VirtualBox, entonces por eso es que él reporta todo esto que está acá. Bueno, otro archivo que es muy importante, otro comando, perdón, muy importante, es el comando file. Entonces yo le puedo decir, ve, ¿y ese archivo carta qué es? Entonces yo le digo tal y él me dice, mire, bueno, carta está vacío. Vamos a mirar otro aquí, file, errores. Ahí está. Entonces errores es un archivo de texto. Carta no tiene nada. Recuerda que lo creamos con todos y no tenía nada. Errores. Pero ¿qué será ese que se llama, por ejemplo, documentos? ¿Qué será eso? Entonces me dice, eso es un directorio. Entonces con file también podemos identificar el tipo de archivo que tenemos allí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a mirar algo. A veces es muy importante poder crear algo que se denominan enlaces simbólicos. En Windows sería algo equivalente a los shortcuts o a los accesos directos. Vamos a mirar eso cómo funciona porque en Linux hay dos tipos de enlaces que se pueden construir. Entonces vamos a mirar, ya vimos cómo podemos decir echo, hola, ¿cierto? Y lo redireccionamos a carta, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si es verdad, carta, cat, carta. Y efectivamente ahí tiene hola. O sea que en este momento carta es un archivo, vamos a decir, perdón, -l, es un archivo que tiene ya un espacio, recuerda que aquí había un 0, y en este caso lo que contiene carta es ese hola. Perfecto. Pero yo a veces necesito hacer un enlace a ese carta. Entonces voy a crear un enlace suave, soft, con -s, llamado carta, y voy a llamarlo acá, digamos, voy a llamarlo un momentico, carta 2. Vamos a ver qué sucede. Un ls-l y aquí me dice, observen, carta es el archivo real y carta 2 es un enlace simbólico al archivo original, carta. Entonces si yo dijera, lísteme el contenido de carta 2, observen que me va a mostrar lo mismo. Si yo cambio el contenido de carta 2, vamos por acá está el comando que usamos, echo, ok, perfecto, vamos a decir mundo, y lo hago por ejemplo en carta 2, enter. Cuando yo liste el contenido, muéstreme el contenido de carta, ahí está mundo. Muéstreme el contenido de carta 2, está mundo. ¿Por qué? Porque en realidad esto, carta, es solo un puntero, pues una referencia al archivo original. Esto es un enlace simbólico. ¿Qué pasa cuando yo elimine carta? Entonces, si yo elimino carta, ese archivo se va a eliminar. Ya lo voy a mostrar. Antes de eliminarlo, quiero hacer otra cosa. Voy a crear un enlace simbólico, pero no suave con -s, sino normal. Se va a llamar carta y a este lo va a llamar carta 3. ¿Perfecto? Enter. Vamos a hacer un ls y observe que cambia la forma, que aparece carta 3 y carta. Este era suave, y este no. Vamos a ver qué sucede aquí. Si yo miro el contenido de carta 3, efectivamente está mundo. Si miro el contenido de carta 2, está mundo. Y si miro el contenido de carta, está mundo. Hasta ahí, todo sin mayor novedad, ¿cierto? Tenemos un archivo original, tenemos un archivo de un enlace simbólico suave a carta y tenemos un enlace duro a carta también. ¿Qué pasa si yo ahora digo viva Colombia? Y lo voy a direccionar, ¿cierto? A cualquiera, a carta 3, a ver qué sucede. Listo, ahí ya está. Vamos a repetir el proceso, vamos a mirar el contenido de carta que hay. Viva Colombia. El 2, viva Colombia. Y carta 3, viva Colombia. Entonces uno dice, bueno, todavía no entiendo la diferencia entre los tres. Ahora hagamos este ejercicio. Stat es un comando que me permite dar información. Entonces yo quiero aquí, muéstrame la información de carta. Entonces me dice aquí, mire acá, cuándo fue accedido, cuándo fue modificado, cuándo fue cambiado, ¿sí? ¿Cuál es el inodo que ocupa? El inodo se refiere al disco, cuánto ocupa, el bloque en donde está almacenado en disco. Muéstrame carta 2. Entonces observe que cambia el inodo, ¿no? El inodo cambia acá. Y está la otra información. Y muéstreme carta 3. Entonces aquí aparece carta 3. Y si me devuelvo un poquito, acá podemos abrir un poquito esta ventana. Un poquito más. Observen que el inodo del enlace duro es el mismo. ¿Y eso qué puede pasar? Vamos a mirar algo acá. O con lo que va a suceder aquí. Yo voy a eliminar.
voy a eliminar carta, lo elimino, hago un ls-l y observen que el enlace simbólico que estaba en el original se pierde, porque este archivo ya no existe. Entonces si yo intento decirle muéstrame el contenido de carta 2, efectivamente el archivo ya no existe, ¿cierto? Car no, perdón, ese fue un error mío, cat. Entonces debe decir que no, que eso no existe, es un enlace que está roto. Pero si yo miro el contenido del 3, sí existe. Entonces el 3 es, él copia el contenido, pero mantiene los datos en el mismo lugar, ¿cierto? Pero si yo borro el enlace, los datos del otro sí se mantienen, porque hay una referencia a los bloques de datos, es lo que quiero decir. Entonces eso es muy interesante en algunas ocasiones. Voy a borrar estos elementos, carta 2 y carta 3. Algo que hay que tener presente es que los enlaces duros solo se pueden hacer sobre archivos. En cambio los enlaces suaves sí se pueden hacer sobre carpetas. Vea, yo puedo hacer, hágame un enlace simbólico a la carpeta etc, que lo llame aquí configuración. Entonces si yo hago un ls-l, observen que configuración apunta al etc. Entonces como es una carpeta, yo puedo decir entre a configuración y puedo preguntar en dónde estoy y me dice este está en configuración ls y estos son los archivos del etc. ¿Sí? Entonces también puedo hacer enlaces. Los enlaces duros no puedo hacer eso. Elimino configuración y no le pasa nada al etc. Simplemente eliminé el acceso directo. Bueno, ahora, algo que podemos hacer también, ya para ir terminando el video, es que yo puedo crear un archivo, ya lo vimos, con touch es una forma y crear un archivo vacío, o con echo, como lo vimos, y colocarle datos. Pero también lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo decir nano, que es un editor, y colocar la palabra, el nombre que yo quiera, carta. Y observe que se abre un editor de texto. Aquí abajo hay unos comandos que yo presiono con control y puedo decir hola mundo. Y para salirme de ahí puedo poner control O para grabar, mire, enter, y control X para salir. Entonces si yo miro, efectivamente allá está carta y ahí está el contenido. Entonces Nano es un editor que se utiliza bastante porque es un editor muy sencillo, donde yo puedo tener fácilmente, aquí tengo que me da información de cómo manejar el editor, cortar, copiar, justificar, todas esas cosas. Hay otro editor que en realidad es el mismo Nano, que se llama Pico. Véalo, acá está, mire que aquí es el mismo Nano, véalo, aquí está, Nano. Y también puedo modificar aquí un archivo cualquiera. ¿Listo? O sea que ese pico es en realidad un enlace simbólico a Nano. Bueno, después podemos mirar esa parte. Hay otro editor que se usa mucho que se llama el VI, solo que el VI necesita un conocimiento un poco más avanzado para poderlo manejar, porque no es tan usable, ¿no? La usabilidad de él es bien bajita, pero es muy rápido y está disponible en los sistemas en general. Aquí yo estoy en algo que se llama modo comando, no estoy en modo edición. Para yo escribir algo tengo que hundir la I para decirle que estoy en modo edición, entonces, perdón, aquí está, la I. Entonces yo ya puedo escribir, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero si me quiero salir, hundo escape, quedo en modo comando y me salgo, por ejemplo, con dos puntos Q admiración, mire la usabilidad de eso tan lindo, para salir sin grabar. Salgo sin grabar. Si quisiera grabar, otra vez lo voy a editar, voy a hundirla ahí para que aquí escribir Colombia. Para grabar digo escape, dos puntos X. Entonces ahí se graba la información, vamos a ver si es verdad. Carta. Bueno, no sé ustedes, aunque vi hay que saber por lo menos lo básico, entrar, grabar esas cosas, yo prefiero un editor como Pico o Nano, pues que en últimas es el mismo para manejar, para trabajar. Muy bien. Para terminar este video, voy a explicar el último comando que se refiere con el find. Entonces nosotros ya vimos el get para buscar dentro de un archivo, pero el find es para buscar archivos que cumplan cierta característica. Por ejemplo, yo le puedo decir, búsqueme en el archivo de var log, ¿cierto? Todos los archivos que se llamen asterisco.log. Entonces cualquier cosa, el nombre que sea, entonces ahí me muestra todos los archivos que tengan esa característica, que terminen en la palabra log. Entonces estos son todos los archivos de log que hay en el sistema, con los cuales podemos ir trabajando más adelante a la hora de construir scripts, ¿cierto? Entonces de nuevo find tiene otros usos, por ejemplo yo podría decirle muéstreme todos los archivos que hayan en el raíz, perdón acá, búsqueme todo lo que haya en el raíz que sea del usuario Gutiérrez. Entonces yo presiono enter y ahí me empieza, bueno, algunos son permisos denegados porque lo estoy haciendo como un usuario,
y ya sabemos que hay carpetas a las que yo no tengo acceso del sistema y ahí va buscando todos los archivos relacionados, ¿cierto? Bueno, en fin. Entonces, de nuevo, yo puedo decirle también que me busque solo los archivos. Por ejemplo, yo le puedo decir, búsqueme en el etc, búsqueme en el directorio etc todo lo que tiene que ver con archivos. Entonces, ahí me lista, perdón, aquí, type, menos type, y le digo que es un archivo, F. Y entonces me muestra solo los archivos, no me muestra los directorios. Entonces el find también tiene muchos parámetros que invito a la persona que está viendo este video a que los investigue un poco y trabaje con ellos, experimente un poco, ¿cierto? Es imposible ver todos los parámetros y combinaciones de ellos en un video. Ok, para no hacer más largo el video, entonces me despido en este momento esperando que todo haya quedado muy claro. Si queda alguna duda, entonces los invito a que en la parte inferior del video me deje un comentario. Muchas gracias y por ahora dejemos todo tal y cual como lo encontramos para el siguiente video. Ok, feliz tarde.